Bien, estamos conectados con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Muy buenos días, defensor. Bienvenido a Central de Informaciones. Buenos días. Bueno, siguen todavía las opiniones encontradas respecto a esta aprobación de esta iniciativa del retiro de la ONP, defensor, sobre todo saliendo de los mismos congresistas, quienes afirman que no hay sustento técnico, que no se debió aprobar, ¿no? Hay todavía opiniones encontradas al respecto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en efecto, el sistema tiene dos problemas. Un problema, podríamos decir, inmediato. Hay personas que tienen más de 65 años y no han logrado aportar 20 años y por lo tanto no pueden acceder a una pensión. Esta situación es una situación injusta. Pero también hay un problema estructural. El sistema es un sistema deficitario. Todos los meses, todos los años genera un déficit importante que es solventado por todos nosotros, por el Estado. En los últimos 5 años ha significado una asignación de más de 1.800 millones de soles. Por eso es que existe una comisión multipartidaria en el Parlamento que junto con otros actores políticos y la sociedad civil van a plantear hacer un planteamiento de reforma integral. Entonces, en este contexto, dar una norma, sobre todo con tantas deficiencias constitucionales, no parece ser la solución y además va a perturbar este esfuerzo que se va a hacer en la comisión. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que existe un problema y por eso la Defensoría lo que plantea es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo cumplan con el principio de colaboración entre poderes y traten de encontrar, de hallar una solución que no violente el equilibrio presupuestal, que cumpla con el principio o con la norma que proscribe la posibilidad de que los congresistas tengan iniciativa de gasto. Entonces todavía creo que estamos a tiempo de solucionar este impasse, porque me parece que de todos modos va a ser observado por el Ejecutivo y ahí se abrirá un espacio para que el Congreso reevalúe esta posición y haga política en el sentido, digamos, noble el término y se ponga de acuerdo con el Ejecutivo. Ajá, sí, defensor, justo usted mencionaba que la estructura de la reforma o del sistema de pensiones todavía tiene problemas estructurales y eso fue pues una de las principales causas por la que se creó esta comisión en el Congreso. Pero con este proyecto de ley, ¿usted cree que se están doblando esfuerzos? Lo que creo es que una norma como esta no contribuye. Repito que la Defensoría reconoce que hay un problema y que hay que solucionarlo. Me refiero al problema de los miles de aportantes mayores de 65 años que no reciben pensión. Ese es un problema, es una situación de evidente injusticia y tiene que solucionarse. Pero es la norma que no entienda que la Constitución no es un papel cualquiera. Cuando usted viola la Constitución, tarde o temprano, eso se va a reflejar en derechos fundamentales, en servicios públicos, porque el presupuesto de la República no es infinito, no es finito, todos los derechos cuestan, y si usted asigna recursos a una determinada partida, lo hace con exageración, lo hace con falta de previsión, eso de todos modos se va a ver su impacto en otros servicios públicos o en otros derechos. Por eso es que justamente en la Constitución se establece que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, porque el Parlamento es un órgano político por definición. Y en el espacio político siempre existe la posibilidad, la tentación de generar gasto, de instrumentalizar el presupuesto. Y por eso tiene estos candados. El presupuesto de la República tiene, o el equilibrio presupuestal tiene un contenido social. Ese contenido social tiene que ver con los derechos que tienen que materializarse a través del presupuesto. Ahora, defensor, todavía no se remite la autógrafa de esta iniciativa que se aprobó en el Congreso. Esto evidencia que todavía en el Congreso de la República no hay una total seguridad.
el congresista de Acción Popular, que precisamente es el partido al que pertenece el titular del Legislativo, ha propuesto una conversación entre el Ejecutivo y el Congreso antes de remitir la autógrafa, ponerse, digamos, coordinar quizá una propuesta inmediata para atender la demanda de estos afiliados, de estos pensionistas. ¿Usted también apunta a esto? ¿Usted ha conversado con el Ejecutivo, con el primer ministro sobre esta alternativa? Mire, la semana pasada, desde la Defensoría del Pueblo enviamos una carta abierta al presidente de la República en la que decíamos que el Ejecutivo debía reconducir su estrategia contra la pandemia. Y lo hicimos dentro del marco de nuestras competencias, porque la Defensoría es una institución crítica que colabora con el Estado, pero desde un distanciamiento con el poder. Ahora hacemos lo mismo con el Congreso. Sí, defensor, le pido unos minutos. Está declarando el señor Walter Martos, titular de la presidencia del Consejo de Ministros, a ver pues las novedades en las siguientes horas. Continuamos con el defensor del pueblo, quien nos comentaba pues el impacto que va a tener o que tiene ya esta propuesta que se aprobó sobre el retiro de la ONP. Defensor, habíamos dejado una pregunta al aire, usted no lo terminó de responder, pero era sobre esta propuesta suya para que inicie un diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. ¿Usted hizo extensiva esta propuesta, esta recomendación al Ejecutivo? ¿Ha hablado con el señor Martos, por ejemplo? Bueno, yo me he reunido con el presidente del Consejo de Ministros el viernes pasado, en ese momento no se había dado la norma, pero en esa oportunidad conversamos la necesidad de que a una crisis económica, sanitaria, alimentaria, no le sumemos una crisis política. Y por lo tanto, tanto el legislativo como el ejecutivo tienen que cumplir el principio de colaboración entre poderes. Ese es el mandato, esa es la obligación que tienen ambos poderes. Colaborar, hacer política con mayúscula, no estas pugnas de poder. Entonces creo que todavía hay espacio para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo busquen, hallen puntos de consenso para salir sin generar mayores perturbaciones al sistema y solucionar el problema que representa este grupo importante de afiliados a la ONP que no reciben pensión. ¿Sería ideal y oportuno que esa reunión se realice antes de que esa propuesta salga del Congreso al Ejecutivo? Antes que sea observada por el Ejecutivo. Digamos que por procedimiento la autógrafa de todas maneras se va a enviar, pero porque es probable, es casi seguro que el Ejecutivo la va a observar porque me parece que han anunciado eso. Entonces al observarse ahí se abre un espacio, un periodo de tiempo en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden conversar y, como digo, tratar de hallar puntos de encuentro. Ahora, defensor, hay un tema también que es interesante para poder analizar, que es la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional esa ley de suspensión del cobro de peajes durante el estado de emergencia. ¿Cuánto daño le hace esto al Congreso que pues emita leyes que son finalmente inconstitucionales? Bueno, aunque tiene algunas similitudes, son cosas diferentes. Digamos, la línea de base que ha servido para declarar inconstitucional la eliminación del cobro de peajes es que el artículo 62 de la Constitución protege los contratos, y particularmente los contratos ley. Entonces el Estado no puede perturbar la relación contractual, porque si no genera desconfianza, afecta el clima para hacer negocios, para realizar actos económicos, y aunque parezca frío todo esto finalmente tiene un impacto en los derechos. Porque los derechos no son gratis, los derechos cuestan. Cuanto más crezca la economía, el Estado podrá cobrar más impuestos, el presupuesto podrá ser más grande y por lo tanto podrán solventarse las necesidades de salud, de educación, infraestructura. Entonces, esto es lo que tiene que entender el Congreso. El Congreso no puede dar normas que violenten, que estén ligadas, confrontadas con la Constitución, porque lo que va a suceder es que sean declaradas inconstitucionales y que se genere un daño. Estas normas, las que estamos hablando, la de la ONP, la de salud, son aún más complicadas y van a generar aún más perturbación y más daño.
Ahora, ¿cuál es el costo político para el Congreso de la República si sigue aprobando esas leyes que finalmente terminan siendo inconstitucionales, consideradas inconstitucionales? Bueno, mire, la Defensoría del Pueblo es una institución de contrapeso, es una institución que promueve y garantiza derechos. No es una institución que se ocupe y preocupe de análisis políticos, de manera que esa es una respuesta que yo no le podría responder. No es el campo de acción de la Defensoría. Muy bien, defensor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy en Central Informaciones. Muchísimas gracias. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Con esta información nos vamos inmediatamente a un corte, pero regresamos con más.